Me llamo Elisa Martín Hernández y tenía 16 años cuando viví el 11M. «11 de marzo. El despertador suena a las 6:30, como cada mañana, algo normal. Me levanto y hago lo de cada día. A la hora de salir de casa, lo único que cambia es que hoy no me lleva mamá a la estación, me lleva papá. Cogemos el coche y en 5 minutos estamos ya en la estación. Me despido de papá y me dirijo al tren de todas las mañanas. Pienso en lo pronto que soy, porque está todavía el tren de las 7 en la vía, pero yo cojo el de las 7:05, como todas las mañanas. Me monto en el último vagón y observo qué sitios están libres y cuáles no. Me dirijo al último de los 4 y me siento frente a una chica, al lado del cristal, y de espaldas a la cabina del conductor. Me acomodo y dejo mi bolso en el suelo, entre mis piernas. Me quito el abrigo, y como cada mañana, intento conciliar el sueño apoyada en el cristal. Así una y otra parada, desvelándome con el sonido de aviso de cierre de puertas en cada parada. Torrejón, San Fernando, Coslada, Vicálvaro, Santa Eugenia, Vallecas, El Pozo, Entrevías. En esta última yo ya estaba despierta, pero todavía iba recostada contra el cristal, seguramente con los ojos cerrados, cuando de repente oigo una fuerte explosión y a renglón seguido numerosos gritos de personas que iban en mi vagón. Fue cuestión de minutos, pero para mí fue interminable. En ningún momento sentí miedo, o eso creo, pero al oír esos gritos yo también grité. En esa primera explosión oí a una madre como gritaba, mi niño, y noté como ese niño caía sobre mis pies. Yo la acaparé con mi cuerpo para que no le ocurriera nada. Mi gran obsesión era respirar. No se podía. Todo era oscuro y a la vez blanco. Querida Elisa, mucho antes de que tú nacieras, la filósofa Hannah Arendt diagnosticó que después de los grandes horrores del siglo XX, como el Holocausto, la cuestión fundamental de la vida intelectual europea sería el problema del mal. Bueno, yo creo que vivimos con la idea no solamente de que los grandes horrores del siglo XX quedaron atrás, sino vivimos obsesionados por la seguridad y por la promesa de que si cumplimos ciertas normas, ciertos preceptos higiénicos, policiales, a veces hasta físicos, pues conseguiremos erradicar el mal por completo y dejarlo en un exterior desde donde no nos afectará. Pero como alguien dijo que el mal y el bien hunden sus raíces en el mismo lugar del corazón humano. Sí, Elisa, hemos errado en hallar la raíz de ese enigma, posiblemente porque nos parecía que el mal tenía demasiadas connotaciones religiosas y el dictado de la razón nos hacía dejarlo de lado. Pues antes del 11M, bueno, contando que tenía 16 años únicamente, yo iba a clase por las mañanas, por la tarde hacía mis deberes y poco más. Veías la tele, salías y estabas con tus amigos, ante todo. No tienes que disculparte, no eras tú la única dominada por esa inocencia. Casi todos vivíamos hasta ese momento con una conciencia paradisíaca, pese a que en España llevamos varias décadas padeciendo el terrorismo etarra y pese también a que habíamos visto derribarse las Torres Gemelas en Nueva York un 11 de septiembre. Las imágenes del 11S y de las Torres Gemelas te impactan, pero lo ves todo muy lejano y piensas que nunca te va a pasar y no eres consciente. Es como, no sé, como si no quisieses ver que eso también es realidad. Pero lo era. Y aquella mañana aciaga del 11 de marzo de 2004 algo se quebró en tu existencia y en las nuestras. 192 personas perdieron la vida en los atentados de Madrid y más de 1.500 resultasteis heridas. Nuestro exceso de confianza en la civilización se hizo añicos.
No había amanecido del todo, estaba la calle todavía un poco oscura, con las luces artificiales. Y entonces veías a personas moverse como, pues, como yo qué sé, como momias andantes, vamos. Y lo primero que ves estas personas, pues las ropas totalmente destrozadas en muchas de ellas, la parte del cuerpo que asomaba entre las ropas hecha jirones estaba ensangrentada, las caras ennegrecidas, de haberse como quemado, las miradas totalmente perdidas, los rostros desencajados y mucho silencio. No se oía nada, nadie te pedía nada. Había un silencio que te dejaba helado, te dejaba paralizado y era admirable. Yo creo que ellos pensaban que por el hecho simple de estar vivos no tenían derecho ni a quejarse. Luego se vio roto ese silencio por el sonido de los móviles. Lo primero que yo recuerdo fue la cara de varios compañeros, la cara un poco como diciendo, ha ocurrido esto, Rafa, hemos sacado a todas las personas con vida que había en el tren. Eso me insistían mucho. Hemos sacado a todas las personas con vida, no vas a encontrar nadie con vida, hemos sacado. Esa insistencia sí me llama mucho la atención porque habitualmente cuando recibes novedades de otro mando en el trabajo son novedades pues, muy escuetas. El silencio pues, se vio interrumpido por un incesante sonido de los móviles de las víctimas y eso pues, nos marcó bastante a todos los profesionales que nos poníamos al otro lado del teléfono y claro, nuestra labor prioritaria no era el estar respondiendo, quizá que esa persona estaba herida pero estaba viva y entonces eso nos marcó mucho, constantemente el oír los teléfonos y ponernos al otro lado, como familiares. Os tocó vivir la experiencia del abismo que en tantas ocasiones se confunde con la del absurdo. Y cuando tú, Elisa, tuviste fuerzas para ello, quisiste saber en nombre de qué idea se os había sumido en aquel espanto. Sí, después del atentado quise saber cómo eran o en qué pensaban los islamistas radicales porque me aconsejaron, debido al miedo que tenía, que leyese sobre ellos o me informase, ya que pensaban que podía remitir el miedo que tenía. Y me informé sobre lo que creían o no creían, cómo eran, la cultura que tenían y poco más. Pero no es fácil comprender, Elisa. No es fácil para nadie. Es como enfrentarte a la sinrazón, a la locura. No tiene nada que ver. Uno puede entender que ha habido un accidente, es una gran desgracia, pues a lo mejor hay responsables que han metido la pata, han hecho una tontería. Pero el matar por matar a alguien que dedica su profesión pues, a ayudar a los demás, al menos yo la siento de esa manera, el ayudar a los demás, pues te encuentras que no puedes entender que se ponga una bomba y se mate a cualquier persona. En el caso de tragedias pues, de naturaleza riadas, por ejemplo, como ocurrió en Biescas, la reacción es distinta, porque aunque se podía haber evitado, es algo que no puedes controlar. En el caso de la naturaleza humana, duele más el pensar que una persona te ha hecho esto, que alguien ha hecho eso para que muriera tanta gente o se viera afectada tanta gente. El hecho incontestable es que el terror arroja a los que hiere a un tiempo fuera del mundo social. El golpe de la violencia sin lógica los impele hacia una zona gris en la que difícilmente se sienten comprendidos por alguien. Nadie me entendía. Sí te podían decir que no le dieses mayor importancia, que había pasado, que estabas bien, pero yo, claro, había salido y tenía que dar gracias de que aquel día sobreviví, pero sentía que estaba sola en esto y que nadie me entendía, porque realmente la magnitud que tomó aquello y lo que yo vi, lo que yo sentí en aquel momento y con la edad que tenía no era entendible por nadie que no lo hubiese vivido. Es la desesperación que sufren muchas de estas personas, desesperación que les resulta a veces difícil de transmitir al que tiene al lado. También al que tiene al lado a veces les resulta difícil de comprender a medida que se va alejando en el tiempo la fecha del acontecimiento, ¿no?
En ese abismo del sufrimiento en el que habías sucumbido, Elisa, tu cuerpo acusaba unos golpes. Las secuelas físicas del 11 de marzo en un primer momento fueron los oídos, que perdí audición, secuelas sobre todo musculares, que tuve una contractura en el pecho y no podía respirar porque los pulmones no tenían espacio. Las piernas también tuve contracturas en los peroneos, pero era fundamentalmente contracturas. La mandíbula también ese día se me desencajó y desde entonces tengo problemas. Pero tu mente acusaba muchos impactos más, sin que pudieras saber muy bien de dónde te llegaban y qué los dirigía. Los psicólogos, como tú sabes, lo llaman estrés postraumático y tienen sus secuelas perfectamente pautadas y regladas. Uno es la reexperimentación, es decir, la persona vuelve a experimentar aquello que le sucedió. Pesadillas, flashbacks, le viene, no puede quitarlo de la cabeza. Ese es un grupo de síntomas importante. Ante todo era el silencio y la oscuridad porque en ese momento yo la primera explosión que escuché no fue la de mi tren, yo iba en el segundo tren que explotó, el de la calle Tellez. El primer tren que explotó fue el de Atocha y fue la primera explosión que yo escuché. Y en ese momento se apagaron las luces de mi tren y fue el miedo que yo tuve. Tanto el olor a pólvora como el olor a plástico quemado no lo soporto. Cuando vienen las Navidades y está gente con los petardos, o en Valencia, o cuando vas a un centro comercial recién inaugurado, que siempre huele más a plástico, o la pólvora en el caso de los petardos, lo llevo muy mal. Otro es la evitación, que es los lugares, las situaciones, incluso los objetos que le recuerdan en algo al acontecimiento traumático, pues tratar de evitarlos. Por ejemplo, en el caso del 11M, la dificultad para subirse a un tren, para volver a coger un tren. O más generalizado, tratar de evitar simplemente el salir de casa o el coger cualquier tipo de transporte. Sí, a los transportes públicos tuve muchísimo miedo. En un principio yo iba en tren a Madrid y dejé de ir en tren y me cambié a la Continental, pero no es el hecho de que sea un tren, es el hecho de que es un transporte público. Y entonces cuando terminé de estudiar en Madrid, dejé de coger el autobús y tuve que volver al tren, pero fue un año horrible. Y hasta que tuve que dejar de coger cualquier transporte e ir en el coche porque era lo mejor. La verdad es que ese mismo día y días posteriores, y bastantes días posteriores, cada vez que he hecho uso de un transporte público colectivo, sí que me quedaba un poco pensando, ¿no?, en todas esas personas que me rodeaban y pensando en las personas que habían viajado en ese día en los trenes, ¿no? El miedo que tengo a la concentración de gente es debido a que siempre piensas, cuando te pasa algo así, siempre piensas que es más probable que te vuelva a pasar en sitios así, en un centro comercial, en un concierto, en cualquier sitio que haya una aglomeración de gente. Y me agobió muchísimo y no puedo estar en sitios así. De hecho, lo he intentado varias veces y no he podido. Y un tercer grupo es los comportamientos de alerta excesiva. Me volví muy atenta 24 horas, como estar vigilando 24 horas todo lo que hay a tu alrededor, tienes que tener controlado todo, vas por la calle y vas mirando a todos los sitios. Tú, Elisa, lo único que constatabas era que el miedo se ramificaba, se multiplicaba incomprensiblemente. El miedo se valía de todos sus resortes para instrumentalizarte. Cuando estoy en situación de estrés, en exámenes, por ejemplo, cuando estoy más nerviosa de lo normal, cuando ocurre algo a mi alrededor, siempre me vienen los recuerdos los gritos que escuché aquel día. O yo creo que son esos gritos. Desde aquel día, cuando me venían esos sonidos, lo asocié y después de 4 años sigo pensando que lo que escucho es aquello. Leía el otro día un artículo en el que habían hecho una estadística al respecto y decían que el 40% de las víctimas tenían una
vida normalizada y el 60% tenían muchos problemas todavía de adaptación. A mí me impresionó sobre todo el grupo de migrantes que se encerró en su casa, que tuvo miedo de ser acusado, porque muchas veces lo fue, como de mentiroso, de fingir o de exagerar para conseguir los papeles o una indemnización, y se encerró en su casa, y a los 2 años, que fue cuando por un proyecto de la asociación con la UNED los volvimos a ver, mantenían todas sus patologías intactas, más el deterioro de los 2 años. Pero es que además, Elisa, te sucedió como a todos los supervivientes de las grandes catástrofes, que la culpa se instaló también en ti. Algunas víctimas experimentan sentimientos de culpa por haber sobrevivido al margen de otras personas que no han sobrevivido. Esto ocurre en algunos casos cuando iban acompañados de alguien y este alguien ha muerto y ellos no, o han sufrido heridas muy graves y ellos no, o llevaban al lado a una persona un niño, por ejemplo, o en el caso de personas que han perdido a sus hijos y se han saltado una barrera generacional y no se sienten